para el miércoles. ¿Ya les estoy mostrando la pantalla? Sí, señor. Ok. Entonces, mientras que se va conectando la gente, vamos a ir compartiendo algunos de los videos que están en el curso que tengo. Entonces, ahora sí ya aprendí cómo es que se hace, entonces, para que me digan si escuchan. ¿Escuchan el video ahora sí? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Sí. O AutoGuide 3000 oferece um alto nível de tecnologia e recursos sem precedentes. O sistema de direcionamento automático altamente avançado é uma tecnologia que usa a navegação por satélite para guiar tratores, colheitadeiras e pulverizadores da Massey Ferguson. O AutoGuide 3000 dirige automaticamente a máquina na lavoura para cumprir trajetos em reta, curva, pivô e também nas funções avançadas de tráfego controlado, imprescindíveis na cana-de-açúcar. O AutoGuide 3000 é um sistema que oferece diferentes níveis de precisão de acordo com as necessidades do produtor. Ele utiliza sinais transmitidos pelos sistemas globais de navegação por satélite para determinar a posição da máquina em todas as condições, 24 horas por dia. O piloto automático AutoGuide 3000 ajuda o produtor rural a diminuir falhas e sobreposição na lavoura, melhorando a qualidade das operações agrícolas. E também aumenta o rendimento das máquinas em trabalho. O operador pode trabalhar mais e com menos fadiga, pois está livre para se concentrar na qualidade do trabalho, mesmo que as condições sejam de baixa visibilidade. Com o AutoGuide 3000, a tranquilidade está garantida. Nós estamos dentro de um trator com ar-condicionado, com câmbio automático e também com o piloto automático, podendo dar condições ao operador de dedicar integralmente a sua atenção à operação e não mais apenas no trajeto da máquina. O AutoGuide 3000 oferece muitos benefícios. O retorno do investimento é imediato. Elimina sobreposições, proporciona economia de combustível, reduz o tempo de execução das tarefas, reduz o desgaste das máquinas, diminui a compactação do solo e melhora a qualidade do trabalho.
Os terminais são touchscreen de 12,1 polegadas. A navegabilidade é intuitiva. Todas as funções são localizadas de forma prática e de simples acesso pelo operador. O AutoGuide 3000 permite também criar relatórios das operações realizadas. AutoGuide 3000. Tecnologia para aumentar a sua produtividade. Bueno, entonces ese era como, mientras que se iban conectando, mostrábamos una de las aplicaciones de sistemas de navegación satelital que vimos la vez pasada. Entonces ya como ya se están integrando más personas, ya podríamos empezar con la sesión de hoy. Entonces habíamos dicho que hoy empezábamos ya con riego. Entonces vamos a ver. Estos son los aspersores, los sistemas de aspersión que utilizan en Estados Unidos. Se llaman los pivotes centrales. Claro, yo les mostraba la semana pasada en unas imágenes satelitales que estos sistemas se alcanzan a ver desde el satélite. Entonces vamos a revisar algunas cosas respecto al riego. Entonces, vamos a ver la presentación. Entonces, ¿todos están viendo la presentación? Sí. Bueno, entonces, hoy lo que vamos a hablar es de algunas cosas de riego que yo sé que algunos de ustedes saben más que yo, y otros aspectos relacionados con tecnologías que sirven para determinar o prescribir la cantidad de agua que tenemos que aplicar a los cultivos. Entonces, esta presentación tiene como título Utilización de los sensores de medida del estado hídrico del suelo y de la planta para la programación del riego. La idea es que hoy vamos a tratar de explicar los conceptos y mañana la idea es que ustedes van a hacer unas operaciones para definir la prescripción del riego de sus cultivos. Entonces mañana es como una especie de taller en el que vamos a tener algunos datos y ustedes van a decir cuánto es que deben regar en su parcela o en el cultivo que ustedes tienen. Entonces vamos a empezar con la gestión de los recursos hídricos en la agricultura. Entonces, cuando nosotros hablamos de la gestión de recurso hídrico en la agricultura, tenemos que hablar de lo que son las fuentes y la demanda. En ese sentido, ustedes conocen perfectamente que la fuente del distrito de riego, ¿cuáles son las fuentes del recurso hídrico del distrito de riego? ¿Alguien me puede ayudar? Sí, señor. La represa, el embalse, la represa, la copa, el embalse o represa, y el embalse de la playa. Y algunos ríos adicionales como el río Chiticuy, el río Bonza, el río Piedras, y obviamente que algunos ríos que son afluentes del río Chicamocha. Ok, muchas gracias. Y una pregunta, ¿cómo está la represa de la playa? ¿Está funcionando? ¿Está bien? ¿Está mal? En este momento la represa está full, porque le están haciendo unas adecuaciones en la salida. En este momento no están descargando el agua de mala calidad que tenemos allá en la represa de la playa, porque precisamente estaban haciendo unos trabajos en el tubo de salida. ¿Y la calidad del agua allá, por qué está tan mal el agua de allá de la playa? Porque la represa de la playa es la cloaca de los municipios de Tunja, Cómbita y la penitenciaría del Barne. Ya entiendo. Es el agua, ese embalse cuando se creó era para mitigar y controlar las inundaciones en la zona del valle, pero pues con el transcurrir del tiempo y con
la densidad poblacional en Tunja subiendo tanto y en las poblaciones cercanas, pues obviamente que se convirtió la represa de la playa es en el alcantarillado de Tunja. Mm, muchas gracias, don Francisco. Muy amable. Bueno, Entonces, pues, señor, ¿alguien iba a hablar? dentro del grupo que estamos aquí, hay personas que conocen muy bien la problemática de la represa de la playa, lo que tenemos en este momento, con el problema con Corcoyacá y los municipios de Tuta, la contaminación ambiental que hay por esa represa, que desafortunadamente es lo que tenemos y tenemos que empezar a presionar para que empiecen a funcionar las PETAR en esa zona, ¿no? Sí, eso yo, aquí cuando hablamos de riego, por eso es que las fuentes son algo demasiado importante, ¿no? Cuando hablamos de riegos, hay aspectos relacionados con el manejo de la aplicación del riego, pero también el manejo de la distribución, pero también la calidad de agua. Entonces, hay aspectos importantes en eso y pues todo está relacionado. Si no tenemos buenas fuentes de suministro del riego, pues no vamos a tener buen riego. Entonces hay que ver desde allá. Creo que afortunadamente está la represa de la Copa, ¿no? Que Sí, es señor. la que mantiene Sí, todo el sí. distrito prácticamente funcionando. Sí. Entonces, de esas fuentes, pues los recursos hídricos, también hay unos recursos subterráneos y pues los que nosotros valoramos hace un rato, que son los superficiales. Subterráneos, no sé si aquí existan pozos o fuentes subterráneas. ¿Alguien conoce en el distrito? ¿O todo viene de recursos que vienen de las copas y los ríos? De la copa, la playa y los ríos. Creo que es todo superficial, ¿cierto? Sí, de pronto algunas fincas tienen pozos profundos, pero son de fincas ya pequeñas, ¿no? Y en Sí. algunas zonas sí hay pozos profundos. Y la otra es que tenemos también los embalses, sistemas de depuración de aguas. Desalación de aguas, pues eso se utiliza mucho en Europa. Pues en otros países me imagino que también, pero que conozca en Europa, pues utilizan el agua de mar, desalan y la utilizan para el riego. Pero el agua tampoco es que sea de la misma calidad de la que conocemos como agua dulce, ¿no? Y la otra fuente, pues las lluvias. Aquí, en Colombia, en realidad, así tengamos periodos, nosotros tenemos periodos, no estaciones, periodos de lluvias y periodos más secos, ¿cierto? Pero estaciones como tal, no tenemos. Como en otros países donde sí hay estaciones y donde ciertas estaciones son demasiado fuertes. Cuando uno habla con gente de otros lugares, uno les dice más o menos cuánto llueve acá, o por ejemplo, a veces que uno escribe algo y buscan las referencias y compara con lo que llueve en otros lugares y nosotros estamos es súper bien. Pero de todos modos, ustedes se han dado cuenta que también ha habido problemas con una especie de agotamiento del recurso hídrico en la copa, ¿no? O sea, el ingeniero Ángel López me mostraba la vez pasada que el nivel de la copa se estaba bajando y yo creo que sí, yo también recibí un mensaje del distrito que decía que la copa estaba, el nivel estaba bastante afectado. Pero eso es por periodos, ¿no? Hay otros periodos en que hay demasiada lluvia, entonces ahí es donde todos los sistemas de drenaje tienen que funcionar. Pero entonces ese manejo de la fuente es muy importante, pero yo no soy el experto en el manejo de la fuente. Eh, Yo soy más bien estudiado un poquito lo que es cómo manejarlo ya en predios. En la demanda, pues tenemos las redes de distribución, los sistemas de riego, manejo de riego a escala de comunidades regantes. Comunidades regantes en España es como si fuera el distrito de riego, una asociación de riego. Y el manejo agronómico del riego a nivel de parcela. Y otro aspecto importante es programación de riego. Programación de riego es un aspecto demasiado importante tanto para las plantas y en este caso para optimizar el sistema porque yo tengo entendido que el distrito de riego no todas las 24 horas tiene suministro de agua. Eso quiere decir que tiene que programarse el riego y hay varias formas de programar el riego como vamos a ver. Hay programación por tiempo,
hay programación por cantidad de volumen y hay programación por el uso de sistemas automáticos. Por tiempo dejo abierto y cuando sea, o sea, todo el tiempo generalmente está disponible en estos sistemas la entrada del agua y pues yo digo acá a tal hora inicie de regar, eso lo hacen ustedes también y a tal hora cerramos y dejamos de regar. Entonces son 3 horas de riego. A veces se hace con requerimientos del cultivo, a veces se hace porque sí, porque hay agua, entonces echémosle agua al cultivo. Y otro aspecto es el riego deficitario. ¿Alguien sabe qué es el riego deficitario? Aquí creo que no lo manejamos, pero ¿alguien conoce qué es eso de riego deficitario? Ese es una forma de manejar el riego en la que pues no le aplicamos o sea, toda la cantidad de agua que deberíamos aplicarle a los cultivos, sino que con estudios científicos se ha determinado que se le puede aplicar menos agua para que la planta no se dañe y que el agüita que haya se pueda distribuir en la región. Aquí no hemos tenido ese problema del riego deficitario, pero por ejemplo en España también manejan mucho eso porque el agua no alcanza, tienen que distribuirla, entonces hacen estudios de los cultivos y dicen cómo aplicar el agua con cantidades menores que las que por lo menos nosotros prescribimos aquí en la región. Eso ya es una tecnología que también se está desarrollando mucho. Y, por ejemplo, Israel y los países que tienen desiertos, sobre todo, manejan mucho ese riego deficitario. Ahora, veamos algunas de las tecnologías de riego. Miren, esta se llama por inundación. ¿Será que aquí todavía manejamos por inundación? ¿Alguien maneja todavía riego por inundación? Tenemos riego por goteo y tenemos lo que es el riego por aspersión. Dentro de cada uno, pues, hay diferentes tecnologías o estrategias. Por ejemplo, el riego por surcos por inundación o inundación completa. Por goteo tenemos las cintas, las microcintas, las mangueras, los sistemas de aspersión por pulverización. Y por aspersión están los aspersores que nosotros vemos normalmente acá. Están los aspersores que utilizan en los sistemas de pivote central, como los que son móviles de Estados Unidos. Y de esos móviles también hay unos que se mueven no en círculos, sino se mueven en línea recta, pero utilizan aspersión. Esos son como los sistemas fundamentales. Pero entonces, con este esquema, vamos a ver algunos de los elementos más importantes que tienen que ver con las plantas y la relación entre el suelo, atmósfera y la misma planta. Y es un término muy importante que es la evapotranspiración. La evapotranspiración. Para prescribir el riego, uno de los elementos fundamentales es eso, que es la evapotranspiración. Resulta que cuando llega agua a la superficie de la tierra, pues parte queda en las plantas y parte llega al suelo. Entonces, hay una parte del agua que cuando hay radiación se evapora. Entonces se va a la atmósfera. Y esa evaporación es en el suelo. Esa es una evaporación que es del agua del suelo, que está en el suelo. Podríamos decir que esta evapotranspiración es un agua que se pierde. Si yo coloco agua y pues se evapora, pues estoy perdiendo agua, porque estoy aplicando en un lugar donde no voy a aplicar o una cantidad que no necesito y esa agua se evapora. Entonces no está sirviendo para la planta de verdad, porque uno riega es a las plantas, ¿no? Uno no riega el suelo. Entonces, lo que uno tiene que ver es que las plantas también tienen su proceso que se llama transpiración. La transpiración es un proceso interno de la planta y es una cantidad de agua que también se va a la atmósfera, pero es... ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien está hablando? ¿No? Entonces tenemos la planta también tiene la transpiración, pero también hay una evaporación en las hojas. Cuando cae agua en las hojas y hay radiación, también esa agua también se evapora. Entonces, ¿qué es evapotranspiración? Es sumar los dos elementos, tanto la evaporación como la transpiración.
Como les decía, nosotros lo que se sabe es que lo que debemos evitar es a la mayor cantidad de evaporación de agua. Y considero o sé que uno de los criterios para que la programación del riego en el distrito también se haya colocado de esa manera es porque la mayor evapotranspiración es al mediodía. Entonces, para evitar que se pierda cierta cantidad de agua, sé que también lo han hecho de esa manera. Entonces, el concepto es muy sencillo. Es la cantidad de agua que se evapora del suelo o que también se evapora de las aguas más la transpiración de las plantas. Entonces, eso tiene que ver con el proceso fotosintético y esas cosas en la apertura de los estomas de las hojas. Y pues eso es importantísimo. Nosotros vamos a ver, para mañana, para el taller, vamos a utilizar prácticamente una ecuación que tiene que ver con estos aspectos y que pues nos va a servir para prescribir. Entonces vamos a hablar un poquito de riego localizado. Hablando que la evapotranspiración es un aspecto importante en riego y pues diciendo también que la evaporación es un problema, es algo que hay que evitar. Entonces los israelitas desarrollaron esa tecnología y consiste en aplicar el agua más puntual en el lote, en el lugar donde uno quiere que se aplique el agua, donde se generan los que llamamos bulbos de humedad, pero donde la superficie de suelo que está mojada es menor. De esa manera se evita más la evaporación y de esa manera se puede ahorrar agua. Entonces, es muy importante conocer que esas tecnologías se desarrollan en lugares donde el agua no es como la tenemos acá, donde el agua es un recurso que de pronto ellos lo valoran más que nosotros mismos por las condiciones en donde están. Y esperemos que nunca lleguemos a estar en la situación de ellos, en que pues la necesidad del agua sea más evidente, ¿no? Porque hasta el momento, pues yo sé que todos podemos aquí en Boyacá tener acceso cuando quieran regar, pues no van a tener problemas. Pero entonces, estas tecnologías tienen sus pros y sus contras. Tienen cosas interesantes y otras que no son tan interesantes. Por ejemplo, el mantener el contenido del agua en las raíces. Entonces, la idea es que nosotros, como les decía, nosotros regamos las plantas, no el suelo. Las que tienen que absorber por las raíces el agua son las plantas. En el suelo, pues no tenemos por qué estar inundando o llenando el suelo de agua porque eso es desperdiciar. ¿Sí? Entonces, la idea es que nosotros mantengamos el contenido de agua adecuado en las raíces de las plantas. Entonces, más adelante, cuando hablemos de sensores de humedad del suelo, la idea es que ese sensor se coloca en una altura que tiene relación con la profundidad de las raíces del suelo, para que nosotros podamos determinar cuánto hay que regar para esa raíz que está ahí en el suelo. Este sistema se utiliza para impedir el estrés de las plantas o mantenerla en los límites adecuados y limitar pérdidas de agua en zonas de las raíces. El riego por goteo se considera también, tiene otro nombre, ¿no? Riego localizado de alta frecuencia. ¿Y por qué es riego localizado de alta frecuencia? Porque yo puedo colocar los goteros y aplicar agua y también aplicarla mal. Porque yo puedo aplicar 3 horas de riego y decir, bueno, yo regué todas 3 horas con los goteros y resulta que el bulbo, el charquito que se está generando es muy grande y lo que estamos haciendo es que haya más evaporación del agua, que el agua se esté perdiendo también. Entonces, cuando se dice riego localizado de alta frecuencia, quiere decir que yo no riego 3 horas seguidas, sino que yo riego por pulsos, yo riego por intervalos. Entonces, yo riego un momento, según unos cálculos, uno riega, por ejemplo, supongamos, regamos 15 minutos, se deja otro tiempo y después se riega 15 minutos, después se deja otro tiempo y se riega otros 15 minutos. Eso significa que estamos, por eso el nombre, riego localizado, porque es por goteo, estamos apuntando
a un lugar específico. De alta frecuencia es porque no se riega todo en el mismo instante, sino es por intervalos. Entonces es importante tener en cuenta esa localización. Evitar lixiviación o lavado de abonos, y también tiene algunos inconvenientes. O sea, tiene sus pros y tiene sus contras. Como en una de las conferencias anteriores decía, yo puedo tener la mejor tecnología de riego, pero seguir regando mal. Es cierto. O sea, uno tiene que, de acuerdo a la tecnología, pues aprender a cómo optimizar el manejo del recurso. Entonces, vamos a hablar de algunos de los inconvenientes. Entonces, sabemos que el sistema de riego presurizado se maneja acá. Ustedes tienen su entrada de riego en sus lotes que tienen cierta presión. Hablemos de sitios donde no tengan ese sistema de presión, de entrada de agua en el lote. Pues es muy, muy complicado porque ellos tienen que implementar un sistema presurizado. Eso quiere decir que el distrito de riego tiene una ventaja, ya tiene esa parte del sistema presurizado. Que eso es una de las cosas que aumenta el costo de la aplicación de este tipo de sistemas. También se moja una pequeña porción del suelo y no se sabe exactamente cuál debe ser el área mojada mínima suficiente, a menos que tenga ya conocimientos técnicos y que sepamos, el bulbo en el suelo se forma de acuerdo al tipo de suelo que hay. Y el tiempo de aplicación de agua de los goteros debe hacerse de acuerdo al tipo de suelo. Porque si yo tengo un suelo arenoso, pues el agua se va a ir hacia las raíces y va a haber percolación profunda, o sea que el agua se va hacia el fondo de una manera más rápida que si fuera un suelo arcilloso. En el arcilloso, si yo aplico la misma cantidad, pueda que el agua no traspase la superficie del suelo y lo que yo haga es hacer charcos. Entonces, hay que aprender un poquito también de esa parte. Yo creo que eso es una de las cosas importantes por las cuales también en los módulos del diplomado hablaban de los tipos de suelo. Entonces, lo que hacemos prácticamente con estos sistemas es aplicar el agua a través de emisores. Esos emisores hay de diferentes tipos. Hay unos que son normalitos, que son un huequito ahí en la manguera. Hay otros que son unos conductos, que son donde pasa el agua y aseguran que hay una cantidad de agua precisa que siempre va a aplicarse, así por la tubería pase una cierta cantidad de agua o no. Entonces aparecen los goteros autocompensados y otros tipos de goteros. Pero entonces son emisores. Entonces esos emisores son los que nos entregan las goticas. Pero resulta que nosotros conocemos aquí en Colombia es los superficiales, que colocamos las mangueras por encima. Y resulta que ese riego localizado también existe subterráneo. Eso quiere decir que esas mangueras las colocan enterradas dentro del suelo. ¿Por qué? Porque sabemos que la evaporación es uno de los inconvenientes de pérdidas. O sea, nosotros tendríamos pérdidas en la aplicación del riego por la evaporación. Entonces, si las enterramos, pues la tecnología pues dice que no vamos a tener la evaporación. Eso quiere decir que no vamos a tener tantas pérdidas. Entonces empiezan a aparecer los sistemas de riego localizado por goteo subterráneo. Estos también tienen sus ventajas, pero estos tienen inclusive algunos problemas más graves que los superficiales. ¿Por qué? Porque en el bulbo, esta es la tierra, y el bulbo que generan estos sistemas es de esta forma. El bulbo es excelente, porque pues estamos aplicando el agua en las raíces de las plantas y en la superficie no, la superficie permanece seca. Y lo que estamos asegurando es que la planta va a recibir la cantidad de agua necesaria según las prescripciones y los tratamientos que se deban hacer. Pero, todo tiene su pero. Por ejemplo, comparándolo con el riego de goteo que manejamos aquí, que yo he visto que varios utilizan, entonces el superficial y este es el subterráneo. Dense en cuenta que el subterráneo no tiene nada de contacto con la superficie. O sea, excelente, no hay evaporación.
En el riego por goteo, que normal, el superficial, el riego localizado superficial, sí hay parte del agua que queda en la superficie, o sea que sí hay evaporación, pero no tanta como si tuviéramos riego por aspersión o riego por inundación. Pero esa evaporación también es una pérdida, ¿sí? Es una pérdida. Y si estamos colocando el riego por goteo y seguimos regando mal, pues lo mismo. O sea, estamos aplicando agua y este bulbo que se forma aquí abajo, pues crece. Y si crece, entonces a veces, como estamos aplicando tanta agua, formamos charcos aquí en la superficie. Y esos charcos, pues, es evaporación, es agua perdida. Entonces, cuando hay radiación, démonos cuenta que aquí mostramos que en el superficial hay evaporación y en el que es subterráneo no hay esa evaporación. Pero colocar las mangueras y colocar esos sistemas tiene sus detalles. Y pues creo que la ventaja más acertada de los sistemas subterráneos es que pues tenemos menor evaporación, pues suma con la evapotranspiración y por supuesto vamos a tener menor consumo de agua. La evaporación suele disminuir en un 10 al 30% del total de la evapotranspiración del etc. Pero entonces, comparándola con un riego por goteo, con un riego por aspersión, eso cambia muchísimo más. Entonces, las ventajas. Entonces, no entorpece las labores, como la tubería está enterrada, las mangueras están enterradas, entonces no hay problema con que nos enredemos con mangueras. Se tienen malas hierbas y un menor uso de herbicidas o mano de obra. Menor riesgo de enfermedades por hongos y la aplicación de productos fitosanitarios sin posibilidad de ingestión. Esas son algunas de las ventajas. En cuanto a infraestructura del sistema, entonces quitamos la escorrentía superficial, o sea, el agua que se resbala por la superficie. Ausencia de robo y vandalismo, en el caso de los sistemas que a veces se roban. Menor riesgo de roturas accidentales. De pronto estamos haciendo alguna labor en el campo y están las mangueras y a veces dañamos las mangueras porque por ahí con el asadón o con alguna cosa pues rompemos la manguera. En el que es subterráneo no ocurre eso. Mayor duración y vida útil. Y no se utilizan los aditivos para rayos ultravioleta. Entonces esa tecnología la utilizan en algunos países, pero entonces tiene unas desventajas y esas desventajas son también un problema porque cuando esté mal el sistema y eso está enterrado y alguno de esos elementos está mal, un gotero pues uno puede pasearse en las mangueras y ver, no, este gotero está mal, está taponado o esta línea está taponada, pero en estos que son subterráneos, entonces es muy difícil encontrar dónde son las fallas. También es difícil evaluar la uniformidad del riego, porque no sé si ustedes conozcan el término aforar. Cuando uno hace aforos en un sistema de riego, y eso se hace en cualquier sistema de riego, es para evaluar la uniformidad de cómo se está aplicando el riego en diferentes lugares del lote. Entonces, si es por goteo, se escogen ciertos goteros y se mide cuántos litros se está botando en tiempos determinados. Si es por aspersión, lo mismo, se mide de esa forma. Por ejemplo, en los pivotes centrales en Estados Unidos colocan canecas en cada aspersor y miden cómo es la uniformidad del riego de todo el pivote. Otro problema aquí es la detección y reparación de daños y averías, o sea, no sabemos cómo arreglarlo. Y la otra es que los bulbos, cuando tenemos texturas gruesas, los bulbos son pequeños. Y pues si el bulbo es pequeño, entonces de pronto el suelo no permite que las raíces crezcan lo suficiente, entonces hay un fallo de sistema. Pero entonces estos elementos que les muestro acá son como para darles a conocer cosas que existen, ¿sí? Por ejemplo, acá la limpieza de esas mangueras si están enterradas, eso es un problema, ¿sí? Es más fácil trabajar con las mangueras que están fuera del suelo. Entonces aquí están, por ejemplo, cómo las entierran a 30, 40 centímetros.
y colocan los goteros, las mangueras. Entonces, eso es una tecnología de sistemas de riego por goteo que son subterráneos. Ahora hablemos de los riegos por pulsos, lo que yo les decía hace un rato. Entonces, se trata de que el movimiento del agua en el suelo se deba a las fuerzas capilares y no a la gravedad. Entonces, por ejemplo, miren, esto es cómo se riega con diferentes pulsos. Entonces, está colocando 3.5 litros hora y está trabajando 3 horas al día. Y aquí está también trabajando 3 horas al día, pero colocando 1.2 litros hora. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta que esto es el tipo de gotero. Los goteros tienen diferente medida. Entonces, podemos decir que un gotero es de 1 litro por hora, 2 litros por hora. ¿Sí? Entonces, si yo aplico diferentes frecuencias de riego en diferentes tiempos, pues yo voy a generar bulbos diferentes. Entonces, a mí me interesa que nosotros tengamos el agua cerca a las raíces, o si el gotero está aplicándole a dos líneas de plantas, pues que alcance a aplicarle el agua a las dos plantas. Entonces, supongan que aquí tengo una planta, aquí tengo otra, de pronto aquí tengo las dos también, pero el bulbo, coloco la manguera en la mitad y el bulbo está creciendo hacia abajo, entonces no alcanza a tocar las dos plantas y las plantas no alcanzan a tener como esa facilidad para adquirir el agua. Ahora pues las raíces crecerán buscando el agua, pero la idea es que no hagamos eso, que se la coloquemos fácil a la planta. Entonces, cuando tenemos el sistema de riego presurizado en algunas partes, pues ellos tienen que colocar una infraestructura. Aquí en el distrito no se necesita, hay suficiente presión para colocar sistemas de riego por goteo. Entonces, se caracteriza inicialmente en mi presentación el riego por goteo porque en cuestión de manejo y de ahorro de agua y de evitar pérdidas es el que más se utiliza y es el que tiene mayor ventaja. Por ejemplo, cuando se hace la prescripción de riego, mañana lo vamos a ver, hay veces, casi al final uno llega y coloca qué tipo de riego tiene. Entonces, si tenemos riego por goteo, decimos que la eficiencia de aplicación, o sea que la forma como aplicamos es de un 90 al 95% de eficiencia. En cambio, el riego por aspersión va de 70 a 75%. O sea que la eficiencia es mucho mejor del sistema de riego por goteo. ¿Sí? Entonces, por eso es que iniciamos con esa parte. Para caracterizar y decir, bueno, de todos los sistemas de riego, el que mejor me permite ahorrar agua y manejarla de una mejor manera es la riego por goteo porque evito totalmente la evaporación. En cambio, si yo riego por aspersión, pues no es que sea malo, también tiene sus técnicas y tienen sus fórmulas para aplicación de riego, pero hay más evaporación. Sea como sea, hay más evaporación. Entonces yo estoy hablando de un futuro, de pronto pueda que exista, pueda que no, pero pues en eso se basa mi estudio, ¿no? Mi trabajo es revisar y estudiar posibles formas de optimizar el agua cuando no exista lo suficiente. Eso es mi parte de estudio en agricultura de precisión. Entonces, ahora sí vamos a entrar a lo que es programación de riego. Entonces, para programación de riego, vamos a ver tres tipos de formas de programar el riego. Esos cambian de acuerdo al cultivo, cambian de acuerdo al suelo, cambian de acuerdo a varias cosas, pero todas como que se enfocan en una relación entre suelo, planta y atmósfera. Es como una relación entre esos elementos. Entonces, vamos a hablar de esos tres tipos hoy. Y mañana la idea es que por lo menos de atmósfera, de planta no porque no tenemos datos de acá, pero atmósfera y suelo aprendamos a hacer la prescripción.
usando tecnología, por supuesto. Entonces, para la programación de riego están estos tres sistemas. Entonces, para lo de la atmósfera, utilizamos las estaciones meteorológicas. ¿Sí? Las estaciones meteorológicas. Para el suelo, vamos a utilizar los sensores de humedad del suelo. Y para la planta hay unos sistemas que se llaman fitomonitoreo y hay otros que son llamados teledetección, que son sistemas para captar información sin tocar las plantas. ¿Sí? Entonces tenemos esos tres sistemas. ¿Alguno conoce de los tres? ¿Alguno conoce alguno de ellos tres? ¿O tiene algún comentario que nos ayude aquí como para que no hable yo solo? ¿De estos tres alguno ha hecho alguna prescripción o conoce cómo manejar alguno de ellos? Sí, yo conozco sobre Solo las ello. estaciones meteorológicas. Con las estaciones meteorológicas. El ingeniero Ángel López también por ahí creo que iba a hablar. Sí, yo estoy aquí. Sí, por supuesto que sí, conozco, ¿no? Conozco todos los sistemas de riego, ¿no? Porque pues, he utilizado aquí diferentes formas y pues se conoce, ¿no? Y el riego por los controladores, pues de eso es lo que se ha estado trabajando, ¿no? Okay. Entonces, pues la eficiencia que tiene es muy buena y aquí pues la tecnología o lo que debemos utilizar es un poco por la característica de los terrenos nuestros. Gracias. Listo, ingeniero. Bueno, entonces tenemos eso, pero hoy tienen que, mejor dicho, saberlas. Mañana cuando les explique el taller, ojalá no me pregunten lo que veamos hoy, ¿no? Toca que, mejor dicho, anoten por ahí fórmulas o cosas y ustedes digan mañana, no, eso ya lo vimos ayer, yo ya sé cómo se hace. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primero, la atmósfera. La atmósfera. Entonces, para la atmósfera, nosotros vamos a utilizar las estaciones climáticas y para ello nosotros utilizamos dos elementos fundamentales. Uno que se llama la evapotranspiración de referencia, o algunos le colocan como ET0, la evapotranspiración de referencia, y el otro elemento es el coeficiente de cultivo. El coeficiente de cultivo. Entonces, para la evapotranspiración de referencia, utilizamos la estación meteorológica. En nuestro caso, hay varios métodos para determinar la evapotranspiración. Hay aparatos que se llaman los cintilómetros, están las estaciones meteorológicas, hay unas estaciones meteorológicas dobles, o sea que tienen varios sensores para determinarla. También utilizan los lisímetros, la evapotranspiración también la utilizan con unos tanques. Las antiguas estaciones eran unos tanques, donde revisaban el nivel de agua que se había evaporado, entonces medían la evaporación y calculaban algunas cosas. Nosotros vamos a irnos directamente a la tecnología y vamos a utilizar la evapotranspiración que nos entrega la estación meteorológica. Y el coeficiente de cultivo, entonces vamos a ir a internet acá y vamos a buscar una cosa. Entonces, sea el cultivo que ustedes tengan, ustedes van a entrar a la FAO. Y vamos a buscar FAO coeficientes de cultivo. Entonces, pues aquí trabajamos cebolla, entonces voy a irme a FAO cebolla de bulbo de una vez. FAO, esta organización es Food and Agriculture Organization, es una organización de la agricultura, es mundial, y están tablas de todos los cultivos. Entonces, FAO, y voy a colocar cebolla de bulbo. Cebolla de bulbo. También estudios del coeficiente de cultivo, el distrito de riego tiene ¿qué? Información acerca de los coeficientes del cultivo de cebolla de bulbo. Para la región, ¿no? O sea, datos puntuales. Lo que pasa es que yo siempre lo busco es en inglés, pero ese sale también en español. Pero aquí comiéndolo.
Bueno, está en inglés, pero creo que algunos computadores están configurados en español y les va a salir en español. Pero bueno, lo que les quiero decir es que, bueno, uno busca aquí FAO, coloca la FAO y coloqué el cultivo de cebolla bulbo. Si todos ven mi pantalla, espero que sí. Aquí al lado izquierdo aparecen varios cultivos. Entonces aparece tabaco, maíz, sorgo, trigo, algodón, alfalfa, banano, cítricos, piña, papa, olivo, soya, frijol, caña de azúcar, cebolla, tomate, melón. Entonces hay algunos cultivos que ya la FAO pues tiene parámetros que pues hay dos opciones. Estos parámetros son como generales, como una generalización para el mundo. Entonces, si yo no tengo parámetros de mi cultivo en mi lote, pues la mejor es utilizar pues algo que esté estandarizado. Mejor eso a no usar nada. Pero si tengo los datos de mi lote, de mi cultivo, de cómo se maneja acá, pues es mejor. Por ejemplo, yo estoy utilizando los coeficientes de cultivo que están en el libro que tiene el distrito de riego que se hizo con la universidad, con la UPTC. Ahí están los coeficientes de cultivo para las diferentes regiones del distrito. Pero entonces aquí está explicado un poquito de eso. Entonces, pues me disculparán, está en inglés, pero es que mi computador está configurado en inglés. Y yo no sé si en alguna de las clases ya les explicaron esto, del coeficiente de cultivo. ¿Alguien les explicó algo? No se duerman. No recuerdo. ¿No? Entonces resulta que cuando los cultivos crecen, y esto se cumple en todos los cultivos, hay un coeficiente de cultivo que está relacionado con ese crecimiento y me permite definir necesidades de riego. Entonces ya hay muchos experimentos a nivel mundial de todos los cultivos en los cuales pues definen esos periodos y esos valores. Entonces, al inicio del cultivo el coeficiente de cultivo es bajito. Y ya cuando empieza a crecer el cultivo se genera esta línea recta. Llega un momento que el cultivo necesita más agua, ¿sí? Porque es donde está en el periodo de fructificación, ¿no? Y llega un periodo en el cual ya no se necesita tanta agua porque él ya tiene sus necesidades ya satisfechas. Entonces el coeficiente de cultivo tiene esta curvita, ¿ven? Empieza bajito, crece, llega un momento que se nivela y otra vez decrece. ¿Qué pasa cuando ustedes ya el cultivo de cebolla ya está en las últimas etapas? ¿Ustedes siguen regándolo? Por general ya no. Disculpa, es que hablaron varios, no entendí. Se va Sí, disminuyendo el riego. ¿Se va disminuyendo el riego? ¿Y lo disminuyen por qué? ¿Porque sabían que tocaba hacerlo relacionado con el coeficiente de cultivo o porque les explicaron que hay que disminuirlo? Porque pues ya se va acercando la cosecha, pues ya lo que se quiere es que entre en su periodo de agobio natural y que por el contrario vaya teniendo su periodo de secado y curado, ¿no? Exacto. Entonces, eso está asociado con esta etapa aquí final del coeficiente de cultivo. Entonces, esto está relacionado con las necesidades que tiene el cultivo de agua. Entonces, al comienzo no necesita tanta, va aumentando la necesidad. Cuando está en ese sistema, en la parte ya de bulbificación, en el caso de la cebolla, vamos a necesitar más agua. Y cuando ya pasa ese periodo de bulbificación, ya empiezo a disminuir la cantidad de agua que quiero aplicar. En conclusión, yo no tengo que regar la máxima cantidad del agua todo el periodo del cultivo. Yo no necesito estar aplicando toda esta cantidad de agua todos los días durante todos los 4 o 5 meses del cultivo de cebolla. Tengo que aplicar una relación que tenga que ver con esto. Entonces, el coeficiente de cultivo es 0.4. Eso quiere decir que si nosotros tenemos una evapotranspiración definida, más adelante vamos a ver que la asociamos con este coeficiente de cultivo y eso nos da un valor relacionado con el riego. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla aparece algunas características del cultivo. Entonces, miren que aquí nos está dando el coeficiente de cultivo.
Entonces, para el caso de la cebolla de bulbo, estandarizado, dice que empieza en 0.7, o sea que aquí 0.7 en esta parte, sube a 1.05, hasta acá 1.05, y baja otra vez a 0.75. ¿Sí? Entonces, en el sistema que estamos viendo, que es con la atmósfera, utilizando una estación meteorológica, nosotros debemos definir cuánto regar teniendo en cuenta este coeficiente y teniendo en cuenta la evapotranspiración. Entonces, eso lo encontramos en tablas donde ya está estandarizado. Y para el caso de la cebolla bulba, ustedes pueden consultar allá en el distrito de riego para saber cuáles son los coeficientes de su región. En el libro aparecen 3 regiones, Oriente, Occidente y Central, y en cada una están definidos los coeficientes para la cebolla. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿queda claro qué es esto del coeficiente de cultivo? Sí, ¿Sí? sí, sí. Pero, ingeniero, ¿Sí? pero ¿eso se mide en qué? No tiene en, unidades. ¿En unidades? No, no tiene unidades. Es un Ah, factor que vamos a utilizar para hallar la cantidad de agua en milímetros, pero la cantidad de agua en milímetros nos la da la evapotranspiración. Este es un coeficiente sin unidades. ya, ¿Sí? Entonces no tiene ninguna unidad. ok, Es gracias. solo utilizado para definir, este coeficiente está asociado con el estado del crecimiento de la planta y por supuesto en cada estado fenológico de la planta pues va el cultivo a necesitar diferente cantidad de agua. Esto se cumple para todos los cultivos se cumple. ¿Sí? Los únicos que de pronto no tienen este sistema de manejo, de pronto son los cultivos que son perennes, porque pues la mayoría del tiempo ya están grandes, ¿no? Entonces, pues la mayoría del tiempo van a estar acá. Entonces allá pues manipulan un poquito el coeficiente. Ahora, el coeficiente que les estoy llamando aquí, que les estoy mostrando, se llama K sub C. Se llama coeficiente cultivo. Hay otro coeficiente que es coeficiente de estrés. De estrés. Entonces, si yo caracterizo la región o sé cómo se comportan las cosas en mi suelo, yo puedo utilizar los dos. Pero nosotros vamos a irnos con la fórmula fácil, la básica, que es utilizando este coeficiente. Entonces, esta gráfica es muy general, no es para la cebolla, es muy general, pero lo que les digo en tablas, podemos encontrar estos valores. Hay unas tablas, no, la verdad sí, no sé si se encuentran en español o en inglés. Creo que en español deben estar. En la cual pues uno encuentra algunas características. Lo que les digo, de pronto no es la de mi lote, pero es mejor usar a eso a no estar usando nada, porque ya esto ya es más técnico. Entonces, bueno, eso se puede encontrar aquí dice evapotranspiración del cultivo en condiciones estándar, si está en español. Y por ejemplo, este texto son 71 páginas donde van a explicar lo que yo les voy a explicar en un ratico. Entonces, cómo se halla la evapotranspiración del cultivo, cómo es los coeficientes de cultivo, y por acá estoy seguro que aparece una tabla donde, miren, aquí la relación en diferentes cultivos del coeficiente. Ya, yo sé que estoy pasando rápido, pero es para no demorarnos mucho acá. Miren que en este documento está cómo es el coeficiente, lo que estaba en la otra imagen. Aquí está mostrando cómo se calcula todo. Pero eso es lo que yo voy a explicar. Ah, miren, aquí aparece, miren. Entonces, duración de las etapas de crecimiento de cultivo. Entonces, esto es duración de etapas. Y aquí debe estar coeficientes. Entonces, permítanme, les busco bien y ya ahí me detengo cuando encontremos. Los coeficientes de cultivo. Entonces, miren, acá aparece. Ingeniero, una preguntita. ¿Sí? ¿El coeficiente del cultivo tiene alguna relación con el uso consultivo de agua del cultivo? El uso consultivo del agua es lo que vamos a hallar ahorita. Y es prácticamente lo que llamamos la prescripción, ¿no? No, el uso consultivo no es la prescripción. La utilizamos como
lo que vamos a aplicar, pero sí está relacionado porque el coeficiente, ya más adelante cuando les explique el procedimiento, tomamos el coeficiente y lo multiplicamos por la evapotranspiración de referencia y eso es prácticamente el uso consumptivo. ¿Sí? Esto es el que llamamos uso consumptivo, que pues, en otras partes se llama evapotranspiración del cultivo. Entonces, den en cuenta que aquí en este documento, ustedes entran en FAO y si está en español, aquí están el coeficiente inicial, miren, empieza en 0.7 para todos estos cultivos, cuál es el intermedio y cuál es el final. Entonces uno dice, listo, ya tengo coeficientes de cultivo, yo estoy trabajando con tal cultivo, aquí está cebolla seca, verde, semilla, y pues uno va acomodando la prescripción de riego de esa forma. También está para leguminosas, para la soya, cultivos textiles, cultivos oleaginosos, cereales. ¿Listo? Entonces, pues lo único que quería resaltar hasta el momento es que existe el coeficiente de cultivo y que tiene esa curvita que les estaba dando, que en realidad no es línea recta. Si nosotros hacemos el estudio, por ejemplo, en Estados Unidos en maíz se hizo el estudio y era determinar ese comportamiento, y no son líneas rectas, son curvitas, pero esto es como una aproximación y sirve, funciona. Entonces necesitamos para hacer la prescripción de riego utilizando el clima, nosotros, la atmósfera, necesitamos primero parámetros del clima y segundo, parámetros del cultivo. Entonces el clima, pues si yo tengo lechuga o papa, pues el clima va a ser el mismo, pero el cultivo va a ser diferente. Entonces la prescripción va a ser definida de acuerdo al cultivo. Entonces vamos a ver aquí algunas cosas. Entonces para el clima, para definir la prescripción con el clima, entonces vamos a la estación meteorológica. La estación meteorológica nos permite adquirir información de ciertas variables. Entonces tenemos la temperatura ambiente, la humedad ambiente, el viento, la radiación, perdón, la lluvia. Entonces nos mide ciertas variables. Resulta que hay unas ecuaciones específicas para determinar la evapotranspiración. Y esas ecuaciones pues dependen del sistema que estemos usando. Existe una ecuación que se llama la ecuación de Penman-Montate. Entonces vamos a colocarla acá, Penman-Montate. Ustedes no la van a usar tranquilos, solo es para que vean lo que nos ahorra No la vamos a usar tranquilos, no la van a copiar, solo es para que sepan que existe. Entonces, esta es la ecuación de Penman-Montate. Si se dan cuenta, no es una ecuación sencillita. Y con esa ecuación determinan la evapotranspiración. Entonces hay que tener pues, conocimientos. Esos son gente muy experta en determinación de esas cosas. Pero las estaciones meteorológicas actualmente entregan ya el parámetro de evapotranspiración. Antiguas, las personas tenían que calcular la evapotranspiración. Nosotros ya conectamos la estación meteorológica y ella nos entrega cuánto es la evapotranspiración. La evapotranspiración va cambiando en el día, va acumulándose en el día. Entonces, es importante conocer pues, que existe esta ecuación que es la Penman-Montate, pero, por ejemplo, las dos estaciones que se tienen aquí en el distrito son de Davis Instruments. Y esas estaciones no utilizan esta ecuación, utilizan otra diferente, pero pues a tener ese valor y no tener nada está bien. Y la otra es que son valores que son aceptables. Y lo voy a demostrar aquí con mostrarles cómo está la estación. Entonces aquí está el acceso a una de las estaciones, a la estación que tenemos aquí en el distrito. Entonces quiero explicarles aquí cómo es que se analizan esos datos. Entonces voy a tomar los datos de una semana. Esto es, ¿cómo es que se llama? Siempre se me olvida. La estación experimental, ¿cómo es que se llama? Del distrito, ¿cómo se llama la estación experimental? ¿No saben?
La estación experimental de qué? Disculpe, ingeniero. Del distrito de riego de Suchicamocha. No, señor, no sé, yo no sé. No sabemos. Urbata. La que está en Tibasosa, ¿cómo es que se llama? Ah, está. Sí. En Tibasosa hay una siempre se me olvida. Ah, No, pero del distrito no hay estación experimental en Tibasosa. no, ¿Será en el clan? el clan. El clan. El clan es El clan, allá es el sí. centro logístico agroindustrial. Eso, en el clan. Entonces, allá está esta estación y está transmitiendo en este momento los datos. Entonces, creo que voy a explicarles qué es lo que aparece acá. Entonces, resulta que cuando uno entra a la estación y ve los datos, uno puede moverse aquí con estos. ¿Se alcanzan a leer? ¿Se alcanzan a ver? Espérense a ver si me deja aumentarlo un poquito más para que ustedes vean mejor. Sí, se ve bien. Lo más que si lo aumento se daña la imagen. Ahí está bien. Bueno, entonces aquí están los datos de estos días. Entonces, por ejemplo, voy a colocarme acá. Entonces, ahí aparece cuánto llovió, 0 milímetros en ese instante, llovió 0 milímetros. ET es la evapotranspiración, es el valor que les estoy diciendo que vamos a usar para regar. Entonces, ¿cuánto está diciendo que es la evapotranspiración ahí? 3.05. 3.05. Ese es el valor que usaríamos si fuéramos a prescribir. Me está diciendo que en el día se han acumulado 0.76 milímetros de agua, que la humedad relativa es 94, que la radiación es tanto y que la temperatura en ese momento eran 7.67 grados centígrados. Voy a quitar la temperatura, la humedad relativa y voy a dejar solo la evapotranspiración y la lluvia. Entonces quitemos la lluvia para que veamos qué es lo que pasó. Entonces vean, en la estación la evapotranspiración se va acumulando. Entonces, ¿qué nos está diciendo la estación meteorológica? Nos está diciendo, bueno, si tomamos el pasto como referencia, o sea, una cobertura completa que no tenga suelo, sino que sea una cobertura completamente vegetal, ese pasto, que es la referencia, nos está enviando por evapotranspiración una cantidad de vapor de agua, que lo medimos en milímetros, y esa cantidad de vapor de agua se está acumulando en el día. Entonces, en el día las plantas van entregando eso a la atmósfera y la estación meteorológica lo que va a hacer es almacenar cuánto se está acumulando en el día. Entonces, si se dan cuenta que aparecen escaleritas. Entonces, esas escaleritas me imagino que ya entienden qué son. Es que se está acumulando lo que está dando la evapotranspiración en el día. ¿Sí? Se está acumulando. Entonces, al comienzo del día, por ejemplo, aquí eran las 8 de la mañana, se acumula a las 9, y se cuenta que antes de las 8 de la mañana, a las 6, 7 de la mañana, no hay evapotranspiración. O sea que la evapotranspiración, ¿qué pasa? Es en el día, en la noche no tenemos evapotranspiración. Entonces, se cuenta que va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y al final, la estación la programamos para que se quede quieta al final. Cuando ya no aumente, se quede en el mismo valor. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros estamos aquí, son las 4 de la tarde, miren que todavía está subiendo, de pronto hoy está muy nublado allá donde está la estación, entonces la evapotranspiración se hace más pequeña. Pero supongamos que estamos aquí en el día 10, estamos en el 1 de octubre, ¿sí? Entonces yo voy a regar el 2 de octubre. Entonces, como estamos con el parámetro de la atmósfera y estamos utilizando la estación meteorológica, pues yo me ubico aquí donde ya se ubicó recto aquí la estación. Aquí ya está recto. Entonces, ahí se mantuvo. Eso quiere decir que la máxima evapotranspiración del día 1 fue 3.3. En este caso son milímetros. Ahí tengo que arreglar eso. Son 3.3 milímetros de agua. Fue la evapotranspiración. Eso quiere decir que si yo me paro en el siguiente día, para definir cuánto fue la evapotranspiración del cultivo, utilizo este valor. Entonces, este valor lo utilicé para el día, este fue el día 20, este fue el 28. Entonces, el 29 de septiembre utilizo el valor del día anterior.
Esto fue para el 29, entonces para lo aplicar el 30, utilizo el 29. Esto es el 30 para el... ¿Sí me hago entender? O sea, yo veo que eso se Sí, acumuló en el día anterior el día anterior, sí, señor. para aplicar el día siguiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ingeniero. Diciendo, sí, señor. Disculpe. Es de pronto, pues, como para entenderla ahí que si ayer cayeron 3 milímetros, habían acumulado en esos 3 milímetros, pero al día siguiente hubo bastante calor y se evaporaron los 3 milímetros, quedó en ceros. Se supone que sería así, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que para el riego, esto no es lo que vamos a regar. ¿Sí? Entonces, cuando yo les explique mañana, esto vamos a utilizar una ecuación que es más larguita, pues es una ecuación para la prescripción del riego. Y lo que pasa es que esto es lo que se pierde al día, ¿sí? Se pierde al día. Y si ustedes suponen que, por ejemplo, no hubo agua, ustedes no regaron, esto se acumula. O sea, esto es una pérdida de, o sea, vamos a hablar de pérdida. Primero hablamos de una pérdida por evaporación, que era porque el suelo se mojaba mucho. Hablemos de aquí de una pérdida, pero de agua en el suelo. Entonces, si yo no tuviera riego y yo no tuviera riego, pues esto se acumula, se acumula, se acumula. Entonces, si en una semana no hay riego ni lluvia, pues vamos, y yo tengo un cultivo, el cultivo está perdiendo demasiada agua y yo no se la compensé. Entonces lo estamos dañando. Pero esperemos a mañana para que entendamos cómo es lo de la prescripción y para que sepamos en realidad todo el argumento para decir cómo es que se debe manejar esto. ¿Sí, sí me van a entender o no sí era otra aporte o qué era lo que decía don Francisco? Lo entendía, ingeniero, que si de pronto hay una precipitación y que eran 3 milímetros, pero mañana hay un día de calor, se evaporan los mismos 3, quedamos en ceros, otra vez el suelo. No es cierto. Porque No es vean, así. no es así. Porque voy a colocar la lluvia del día de esos días. ¿Sí? Esta lluvia también es, esta lluvia que aparece aquí de 0.76 milímetros y estos 2.54 de acá y estos 2.54 son diferentes a la evapotranspiración. Entonces, por ejemplo, aquí, el día anterior, en ese día llovieron 2.54 milímetros y la evapotranspiración fue de 2.79. Pero también debemos tener en cuenta cuánta agua tenía el suelo. Ah, ok, sí, ya. Entonces no puede llegar a cero porque si el suelo estaba húmedo, llegó evapotranspiración, llovió, pues eso no va a llegar a cero. Entonces hay que aplicar otras cositas, que esas las vemos mañana. ¿Sí? Mañana ya vemos un ejercicio ya específico. Pero démonos cuenta, lo que quiero que entiendan es este comportamiento de la evapotranspiración. Entonces siempre uno lo que hace es mirar qué pasó el día anterior. El día anterior llovió, el día anterior obligatorio hubo evapotranspiración, el día anterior yo regué, el día anterior la humedad del suelo estaba en tal parte, o sea que hoy, con esos datos, yo voy a decir cuánto voy a regar hoy. Ahora, mañana voy a prescribir con lo de hoy, pasado mañana con lo de mañana. Entonces yo tomo lo del día anterior para saber qué es lo que tengo que hacer. Pero entonces el concepto que estoy manejando acá es que ustedes entiendan qué es la evapotranspiración y que la estación meteorológica me la da. Entonces aquí son 3.3 milímetros. Listo. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Más o menos me gustaría saber qué brillo tenemos aproximadamente en el Valle del Sucamuncí. El brillo solar, la estación que tenemos allí no tiene brillo solar, tiene radiación. ¿Sí? La radiación en kilovatios metro cuadrado. Pero brillo solar, esta estación no da brillo solar. La otra es que esta está ubicada en el Clan. Tú me dices en dónde es que quieres saber dónde es el brillo solar, ¿en dónde? Tibasosa. Ah, pues está cerquita. O sea que estos parámetros son prácticamente ahí de Tibasosa. Pero Sí, lo que nos señor. está dando es la radiación, no el brillo solar. Ok. ¿Listo? ¿Qué promedio tiene más o menos? Promedio, no, ese valor no lo está dando en promedio. Te está dando Eh, es- máximo estos- ¿cómo?
Disculpa. ¿Estos datos son disponibles, no sé, en alguna página? Pues lo que pasa es que el distrito de riego tiene el acceso a él y ellos están trabajando para que después los usuarios tengan acceso al reporte. ¿Sí? Sí. Entonces la idea es que ustedes, pues lógico, que todos ustedes puedan tener acceso. ¿Recuerdan lo que les mostré la semana pasada de los mapitas? De lo que se quiere es que ustedes tengan acceso al clima y que también tengan acceso a su lote y que vean qué está pasando. Pero entonces, por ahora, no sé, eso sí toca hablarlos con la gerente para ver cómo es lo del acceso a la información. Pero yo creo que sí, yo creo que no hay problema. Pero, pues, entiéndame por Ok. ahora que lo que yo quiero que sepan es cómo se utilizan estos datos. ¿Listo? Sí, sí, sí. No, pero es importante lo de la radiación solar. Lo de la radiación. Sí, Sí, esa es señor. radiación, no brillo solar. Pero sí, ustedes, por ejemplo, aquí, ustedes pueden seleccionar todas las variables que están en la estación y graficar todas las variables y ver qué es lo que está pasando ahí en la región. Hay otra estación que está ubicada en donde el ingeniero Ángel López, pero bueno, esa sí todavía no está disponible. Pero esta página es para el manejo de la información con el distrito. O sea que lo más seguro es que ustedes tengan acceso a esto. ¿Listo? Entonces, vamos a la Gracias. presentación nuevamente. De nada. Entonces, recuerden, entonces tenemos el clima, pero el clima es la estación meteorológica. Por ejemplo, esta que está atrás es una estación meteorológica antigua. Y la que está adelante ya es un poquito más moderna. Entonces necesitamos la evapotranspiración. La evapotranspiración nos la da la estación y es un numerito. Entonces yo anoto el numerito. Ayer la evapotranspiración fue 3.3. Ahora, con el dato de la evapotranspiración, yo me voy a ver mi cultivo. Entonces, cuando estábamos viendo aquí el coeficiente cultivo, este coeficiente es en tiempo en días. Entonces yo llego y me ubico, yo sembré hace 2 meses, o sea que son 60 días. En 60 días el coeficiente está en tal valor. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que hacemos con la planta. Entonces voy a la estación meteorológica, reviso cuánto es la evapotranspiración, y me voy al cultivo y digo, mi cultivo está en tal estado fenológico, tantos días, o sea que el coeficiente es tal. Y lo que hacemos es hacer una simple operación. El consumo de agua que hubo el día de ayer fue el efecto del clima multiplicado por el efecto del cultivo. O sea, multiplicar lo que me da la estación meteorológica por el coeficiente de cultivo. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo estamos en la estación y yo les digo acá, la evapotranspiración fue ayer de 3.3 milímetros. 3.3 milímetros. Y vamos acá y el coeficiente de cultivo fue, estábamos en el periodo más alto, el coeficiente es 1.05. ¿Cuánto fue lo que la planta, digámoslo, utilizó? ¿Cuánto es el uso consumptivo de la planta? 4.95. Eso. Entonces, estamos en el máximo nivel. La evapotranspiración fue 3.3 y el coeficiente es 1.05. Entonces, multiplicando los dos, 3.3 por 1.05 da... ¿Cuánto le dio? 95. 3.3 por 1.05 da 3.465, ¿sí? ¿Sí, sí a eso? 3.3 por 1.05. Sí, 3.46. Sí, 3.46. Pero la pregunta es, bueno, hoy estamos a 3. O sea, el día de ayer fue 3.3, recuerden, 3.3 milímetros el día de ayer, y hoy estamos en el día 5, y el día 5 tiene coeficiente 0.7, porque está al comienzo. Entonces, 3.3 por 0.7 me da 2.31 milímetros. Eso quiere decir que ahí uno define según el estado del cultivo
cómo debe arreglar, cómo puede aplicar ese riego. Entonces voy a mostrarles una cosa aquí que tiene que ver con el tema. El problema es que yo muchas de las cosas que hago son en inglés, pero los dibujos y las tablas sí las van a entender. Entonces vamos a buscar acá. Entonces voy a mostrarles aquí cómo está la cuestión. Entonces aquí está el distrito y aquí hay una tablita que son con los datos que están en el libro, que tiene el distrito, que ustedes podrían averiguar cuáles son los coeficientes para la cebolla, los que cultivan cebolla. Entonces aquí está la semana. Entonces tenemos 1 a 19, semana 19. Está el coeficiente cultivo para esta zona donde estamos manejando. Entonces des en cuenta que aquí está 0.4, subió, llegó a 0.89 y otra vez empieza a bajar y llega a 0.3. Está la evapotranspiración promedio que se maneja para, este es el uso consultivo, y está la profundidad de raíz de la cebolla de bulbo para ese sector. Entonces démonos cuenta que aquí está por semanas. Entonces, hace 2 semanas sembré, entonces el coeficiente es 0.5. Estoy en la semana 10, el coeficiente es 0.9. Estoy en la semana 15, el coeficiente es 0.7. ¿Sí? Estos son los datos que están aquí en el distrito. Sí, no sé si me están entendiendo hasta el momento. ¿Vamos bien? ¿Me entienden? ¿Preguntas o estoy muy enredado? ¿Qué dicen? Ahí va, ya vamos bien. Entonces recuerden, voy a la estación, veo cuánto es la evapotranspiración. ¿Sí? La evapotranspiración. Esta evapotranspiración que mide la estación es como si fuera de pasto. Entonces es como una referencia, como si todo fuera pasto. Entonces es la referencia. Y cuando yo tomo el coeficiente de cultivo, lo que estoy haciendo es hallando la evapotranspiración del cultivo. Entonces el consumo de agua es la que llamamos evapotranspiración del cultivo. Depende del día, depende de cuánto fue la evapotranspiración, depende del cultivo. Este consumo de agua se puede hacer todos los días, o se puede hacer cada 8 días, o lo pueden hacer cada mes, o lo pueden hacer inclusive anual. Pero pues anual no va a ser tan preciso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el consumo de agua o la evapotranspiración del cultivo, entonces tomamos la evapotranspiración de la estación, lo multiplicamos por el coeficiente de cultivo, y eso es el consumo de agua de la planta, pero no es lo que tengo que aplicar. Ojo, eso no es el riego que tengo que aplicar. Tengan en cuenta eso. Lo que estamos hallando es cuánto gastó el agua de la planta que consumió. Y ese consumo se fue a la atmósfera, sí, pero eso fue lo que gastó la planta. La planta no está gastando más agua. Eso quiere decir que si ustedes hacen este cálculo, esto dan milímetros. ¿Ustedes cómo dicen que aplican el riego? ¿Por milímetros, por litros, por galones? ¿Cómo aplican el riego? Por milímetro. ¿Por milímetros? Sí, por milímetros, lo mismo acá. Ok. Por milímetro. Entonces, esto está dando en milímetros, pero eso no es lo que usted tiene que regar. Eso es lo que consumió el agua en la planta en milímetros. Recuerden que 1 milímetro es 1 litro. Cuando yo trabajo 1 milímetro multiplicado por 1 metro cuadrado me da 1 litro. Y eso tengo que multiplicarlo por toda la área del cultivo, o sea que eso cuenta, eso cuenta. Entonces, hay que tener presente eso porque o sea, este cálculo que estamos haciendo es para definir cuánto fue lo que gastó utilizó la planta, pero yo tengo que utilizar, como vamos a ver mañana, una ecuación de balance hídrico porque esto fue algo como una pérdida, pero si llovió, si yo regué ayer, eso suma, ¿sí? Hay cosas que hay que tener en cuenta para definir el riego. Entonces, no es solo calcular esto, es definir otros aspectos. Ahora, vamos a ver un ejemplo, pero este es para 8 días. Entonces, cálculo de necesidades de riego. Entonces, viene que esta es una plantación de palma de aceite.
Y estas son unas palmas que están más o menos medianitas, todavía no están en ciclo productivo, están creciendo, y estas ya están en producción, ya están grandecitas. ¿Listo? Supongamos cebolla pequeñita, cebolla grande. Entonces vamos a ver cómo es la evapotranspiración. Entonces la evapotranspiración, aquí la están determinando para 7 días. Entonces, la ventaja es que con la estación ustedes podrían tener los datos diarios, no cada 7 días. ¿Qué creen que es mejor, tener el dato diario o el promedio de 7 días? Pues dependiendo del cultivo. Depende del cultivo, pero lo ideal sería todos los días, ¿no? Para aquí, para nosotros. Sí, que cada uno diga, bueno, la evapotranspiración ayer fue esto, entonces yo riego, voy a trabajar con esto. Datos diarios. Sí, es mejor, ¿no? O sea, si yo quiero trabajar con precisión, no estoy diciendo que 7 días sea malo, pues se puede. Se puede. Y por ejemplo, cuando nosotros manejamos imágenes satelitales, la imagen llega cada 8 días. O sea que yo puedo hacer calcular esa evapotranspiración por 8 días. Pero ¿qué significa que yo tenga datos de 7 días? Que yo tomo 7 días atrás, describo cuánto fue lo que consumió el cultivo 7 días atrás, y eso lo utilizo para definir cuánto fue lo que hay que aplicar 7 días después. ¿Sí? Pero recuerden, la evapotranspiración de cultivo no es lo que tengo que aplicar. Es un parámetro que utilizo, pero no es lo que tengo que aplicar. Entonces, tenemos el ET0. ET0 es lo que me da la estación. Y son 7 milímetros por día por 7 días. Entonces, eso me da cuánto es la evapotranspiración por todos los días. Ahora, cuando tenemos una parcela joven, entonces el coeficiente de cultivo para ese caso es 0.21. 0.21. Entonces recuerden, busquen en la FAO, FAO, en internet y busquen los coeficientes o busquen en el distrito que les suministre información de su zona y cuál es el coeficiente de la cebolla. Entonces tenemos la evapotranspiración. ¿Qué pasa con estos dos tipos de cultivo? ¿El coeficiente es igual o diferente? Diferente, sí. Diferente. Entonces, si yo tengo una parcela joven, entonces aquí está diciendo el riego a aplicar, omiten eso, omiten que eso no es el riego a aplicar. Entonces tengo toda la evapotranspiración de los 7 días y lo multiplico por 0.21, o sea, tomo esto y lo multiplico por 0.21. Y eso da 10 milímetros. ¿Sí? 10 milímetros. Eso fue lo que perdió en 7 días. Y se supondría que yo tengo que reponerlo en otros 7 días hacia adelante. Pero esto no es el riego a aplicar. Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Perdón, es que llevo ya como 10 minutos que no veo nada de lo que usted está presentando en pantalla. Escucho su voz, sí, totalmente, pero las gráficas que está mostrando no las estoy viendo. De pronto, cuando en el lado derecho, donde está la gente que está conectada, de Sí. pronto yo aparezco 2 veces. Una es solo mi voz y la otra es la pantalla. Entonces, si Ya, tú... se va a buscarla, a ver. Listo. Mauricio, ¿usted ya fijó la pantalla? Fije la pantalla. Sí, únicamente sale la A, Andrés Fernando Jiménez López. Sí, hay dos Sale ítems donde yo la estoy, A. uno con voz y el otro con pantalla. Bueno, a buscarlo, a ver, gracias, ingeniero. A ver. No solo encuentro la pantalla ahí. Pues pique y fije la pantalla, Mauricio. ¿Está en computador o en celular? Celular. Pero en celular yo creo que es lo mismo. Espera a ver, entramos aquí en mi celular. Sí, solo es que busque el otro nombre del profesor y fije el... Sí, la idea es que yo aparezco 2 veces ahí en las personas conectadas y buscar cuál es el que tiene la pantalla.
Bueno, Pero tranquilo, ingeniero, siga, imagen? lo voy escuchando. ¿Le aparece alguna imagen? ¿En el celular le aparece alguna imagen? No, no aparece solo la A y los 3 punticos ahí de la voz Entonces debe estar en abajo. pantalla. De pronto, al moverse en ese, de pronto aparezca en otro lugar. Debe ser la otra, no es la que tiene un icono de micrófono, sino como de un altavoz silenciado. Pero también aparece con el nombre del profesor. Bueno, listo. Entonces, sigamos. Entonces, lo que les estaba diciendo, si yo si tengo la evapotranspiración de 8 días, ese es el uso consumptivo de 8 días. O sea, es lo que la planta consumió. Y si estoy haciendo esa prescripción o esos elementos para definir cuánto hay que regar, eso lo voy a utilizar para los siguientes 8 días. Pero si yo estoy tomando la evapotranspiración de un día, yo prescribo lo del otro día. O sea, estoy trabajando con intervalos de tiempo de acuerdo al tema. Entonces, recuerden, aquí no es riego aplicar, no coloquen eso ya que eso es un error que lo aprendí hasta hace poco. Yo antes sí decía que eso era lo que hay que aplicar, pero ahora ya no. Mañana les explico cómo es que sí se determina que hay que aplicar. Entonces, para la parcela joven, miren que dio 10 milímetros. Ahora, vámonos a la otra parcela. La parcela adulta tiene un coeficiente de 0.63. Si calculamos para la parcela adulta, me da 31 milímetros. Recuerden, esto está mal, no es el riego a aplicar. Entonces, estamos determinando cuánto es la evapotranspiración del cultivo, etc. Entonces, la planta joven, o puede ser la misma planta cuando estaba joven, en esa época le teníamos que aplicar 10 milímetros por 7 días. Y la parcela adulta, tenemos que aplicarle 31 milímetros en 7 días. Des en cuenta que esa cantidad de agua, en la prescripción después sale otro número y eso tenemos que dividirlo otra vez en 7. Y a todos los días le aplico la misma cantidad de agua. ¿Sí? A todos los días le voy a aplicar la misma cantidad de agua. Pero es diferente este valor, no es el 31. ¿Sí? Mañana vemos la ecuación de balance hídrico y ahí es donde les explico exactamente cómo es. Entonces, lo importante acá, dos cosas. Primero, evapotranspiración del cultivo es lo que vamos a usar para prescribir el riego. Y esa evapotranspiración del cultivo utiliza dos cosas. ¿Quién me dice qué cosas utiliza esa evapotranspiración del cultivo? ¿Mm? Disculpe, ingeniero, ¿me repite la pregunta que es que estaba desconectado? O sea, estamos hablando que esta es la forma de calcular la evapotranspiración del cultivo. Y la evapotranspiración del cultivo está asociada con dos parámetros. ¿Cuáles son esos dos parámetros? ¿Cuál es el que nos da la estación meteorológica? El clima. Sí, pero ¿cuál es el parámetro que utilizamos acá? Es el coeficiente. Coeficiente El de riego y coeficiente de... Ah, no. El coeficiente de cultivo es de la planta, no del ambiente. Sí. Es esta, a ver, es esta formulita que está acá. Lo importante de este tema es esta formulita. Esta formulita que está acá. Entonces, al consumo de agua lo vamos a llamar ETC. ¿Qué significa ETC? Evapotranspiración del cultivo. Se utiliza la ET0, que es la evapotranspiración de referencia o la que me da la estación meteorológica, la de referencia. Por eso es una O, ETO. Y el coeficiente de cultivo. ¿Que cómo calcula esto? Depende de los días que yo quiera. Si yo quiero cada 8 días, pues determino 8 días de para atrás y con eso defino lo que va a pasar en 8 días hacia adelante. Si es un día, utilizo el día anterior
para hacerlo del día de hoy. ¿Sí? ¿Sí queda claro? A ver. Don Francisco, qué pena. Gracias. ¿Sí queda claro? Entonces, evapotranspiración de cultivo es igual a evapotranspiración de referencia, que es la de la estación, multiplicada por el coeficiente de cultivo. Coeficiente de cultivo está en unas tablas que me dice yo estoy en la semana tal, entonces yo tengo tal coeficiente. Y la evapotranspiración voy a la estación meteorológica y busco cuánto fue la evapotranspiración del día anterior. Y con eso definimos el uso consumptivo, que es cuánto está consumiendo la planta en ese día. Pero eso no es el riego, solo es lo que consumió la planta. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa evapotranspiración del cultivo, entonces la asociamos con la precipitación. La precipitación son la cantidad de agua o... cuando se dice precipitación no es solo agua, ¿no? En nuestro caso, precipitación sí es solo agua porque no hay más, pero precipitación también podría ser nieve u otros aspectos relacionados con el agua. Pero digamos que es lluvia. Entonces, hay un aspecto importante ahí de que es el cálculo de cuánto en realidad hay que regar, que no lo vamos a ver hoy. Solo quiero que quede claro qué es la evapotranspiración de cultivo, no más. Eso es lo más importante de hoy. Recuerden que hay una base de datos de K sub C, la buscamos en internet y sabemos qué es lo que hay. Y eso se puede utilizar para programar los sistemas inteligentes de riego. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, el sistema de nosotros se coloca en el campo, él automáticamente va al servidor, toma el dato de la evapotranspiración, sin que yo se lo dé, lo toma. Él también tiene su base de datos del coeficiente cultivo, determina cuánto es la evapotranspiración de cultivo, hace los cálculos del balance hídrico, o sea, lo que les voy a explicar mañana, y de una vez aplica solito el riego. Entonces, ese coeficiente cultivo y la evapotranspiración lo metemos en los controladores. Entonces, vamos a ver algunas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas? Primero, simplicidad. Fácil. Yo voy a la estación, mido cuánto es la evapotranspiración. No mido, sino tomo el dato de evapotranspiración, busco una tabla donde está el coeficiente cultivo. Listo, ya sé cuál es el uso consumptivo. Con esa información, calculo la prescripción de riego. Pues no es tan complicado. La otra, la BT0 medida por una estación puede ser representativa de una gran superficie de regadío. Eso quiere decir que yo puedo tener una estación meteorológica, puede ser por unidad de bombeo. Y eso sería con precisiones acertadas para definir cuánto es la evapotranspiración en una región. Porque una unidad de bombeo es siempre grande, siempre son bastantes hectáreas. O de pronto de a dos unidades con una estación podría manejarse, pero por ejemplo no pueden manejar las condiciones climáticas que ustedes mismos me comentaban. No puedo decir que es lo mismo estar en Monquirá que estar en Holanda. Las condiciones climáticas son diferentes. Yo no puedo decir que prescriban ya los de Holanda con una estación que tengo en Monquirá. Es erróneo. Pero es más erróneo si no tuviéramos ninguno de esos datos. O sea, si yo tengo una estación, y sobre todo aquí en Colombia también en algunos estudios es difícil encontrar estaciones puntuales. Y lo que hace la gente o los científicos es tomar las que están a la disposición. Eso quiere decir que en este caso, si tenemos la estación en el clan, y si es la única, pues por lo menos va a ser más acertado utilizar esa estación que hacer todo porque sí. ¿Sí? Eso es importante. Pero la idea es que, si es posible, tengamos más datos de la evapotranspiración. Otra cosa importante es que la evapotranspiración no solo se halla con la estación. Entonces, yo les dije que había un tema que nosotros no íbamos a ver, que era de sensores remotos. Y acá hay en sensores remotos, esta también la estamos usando. Esta es una imagen, un producto de satélite que nos da la evapotranspiración
cada 8 días global de todo el mundo. Y nos da una resolución de 1 kilómetro. O sea, un píxel, ustedes ya son, todos sabemos ya que son píxeles de las cámaras. Entonces, un píxel es 1 kilómetro por 1 kilómetro. Eso quiere decir que tomando una imagen de estas de satélite podríamos definir cómo está la distribución de la evapotranspiración en varias regiones del distrito. Y ahí sí nos va a cambiar. Nosotros vamos a tener también valores aceptables. Pero en este momento serían esas dos formas, una con la estación y otra con imágenes. Con imágenes toca hacer software y todas esas cosas. Con la estación, pues, ir a mirar el dato de la estación. La red de estaciones agroclimáticas es en muchos países extensa y para algunos cultivos importantes, los cítricos y frutales, el K sub C ha sido obtenido localmente. Entonces, el distrito de riego tiene sus datos locales. Voy a mostrarles una estación meteorológica diferente a la que está ahí en el distrito. Y ahora se me olvidó cómo es que se llama. Esperen que es que se me olvidó el nombre. Lo tengo aquí en el celular también. Denme un minutico. Weatherlink. Entonces, por ejemplo, aquí, esta estación es de las de Estados Unidos. Y esta es la misma que está donde el ingeniero Ángel López. Lo que pasa es que el acceso lo tenemos en otro computador porque ese es de la Universidad Nacional. Entonces, en esa estación pues tiene una información más con detalles, pero esta información también nos está dando la evapotranspiración. Entonces, nosotros podemos ver por acá que está la evapotranspiración. Nos toca quitar acá valores de barómetro. No sé por qué está saliendo ahí arriba. Bueno, entonces me tocó buscar otra. Esto sí es. Entonces aquí hay otra estación meteorológica. Y esta como que sí nos sirve. Entonces esta temperatura máxima y mínima. Eso en algunos cálculos también se utiliza. Pero es el mismo, si se dan cuenta, es la misma interfaz que nosotros tenemos aquí para manejar la del distrito. Y miren, aquí me está dando la evapotranspiración. Allá la está dando, en este caso la dan en pulgadas. En Estados Unidos no son milímetros, son pulgadas. Y es lo mismo, uno lo que hace es mirar el día anterior cuánto fue la evapotranspiración. ¿Sí? Allá son 0.15 pulgadas, 0.14, pero es la misma forma. Estas son de las últimas tecnologías que hay de la estación meteorológica. Pues tampoco es que estemos tan desfasados. Tenemos las mismas opciones y podemos hacer la misma acción. Pero entonces también tiene limitaciones utilizar estaciones meteorológicas. Entonces solo proporciona información acerca de cuánto riego tengo que aplicar. Eso quiere decir que si ustedes tienen su parcela, su lote, les va a decir cuánto aplicar, pero no les dice cómo aplicar y cuándo aplicar. Solo les dice, aplique 10 litros o 10 milímetros. ¿Sí? Hay algunos cultivos en los que el K sub C no se ha obtenido. Entonces, pues para todos los cultivos no sirve. Se asume que el K sub C no varía en función de las condiciones climáticas, lo cual no es cierto, en particular en cultivos arbóleos. Bueno, eso es en árboles. Hay incertidumbres, pues el K sub C puede variar en función de otros factores difíciles de tener en cuenta. Por ejemplo, el manejo del suelo, el área sombreada,
la erradicación interceptada, la carga de producción. ¿Sí? Pero pese a estas dificultades, esa forma de prescribir utilizando la evapotranspiración es una de las más usadas actualmente y es efectiva. Y es sencilla y, por ejemplo, si se dan cuenta con una estación, muchos agricultores pueden definir la prescripción de su lote, pero el agricultor o la persona que está en ese lote tiene que tener conocimiento de su cultivo. Entonces, démonos cuenta que lo que hemos visto está relacionado con agricultura de precisión, y agricultura de precisión es conocer las cosas, saber cómo es el comportamiento de las cosas, saber qué debo aplicar, cuándo y cómo debo aplicarlo. ¿Sí? Entonces, este es el primer método de determinación del uso consultivo. Esto se mezcla con una ecuación que se llama la ecuación de balance hídrico. La ecuación de balance hídrico la podríamos inicializar hoy, la ecuación de balance hídrico. Entonces, el balance hídrico lo podemos tener así. Uy, este es un PDF, perdón. Esta es la que yo quiero. Entonces, la ecuación de balance hídrico es como, a ver, asociémosla con algo. Ustedes tienen una cuenta en el banco y a ustedes les consignan, o sea, mensualmente les consigna a alguien, ¿sí? Alguien externo. Ustedes también consignan en esa cuenta, pero también de esa cuenta salen una cantidad de plata, porque ustedes tienen gastos y tienen que ir sacando. Entonces, la ecuación de balance hídrico nos permite determinar cuánto hay en la cuenta. ¿Sí me hago entender? En el caso del riego es cuánta agua entró, de diferentes formas entró agua, cuánta agua había y cuánta salió. Y al final me dice cuánto hay en mi banco, cuánto hay en mi sistema. Entonces, cuando tenemos la ecuación de balance hídrico, lo que estamos es haciendo eso. Entonces, tengo unos parámetros de entrada y tengo otros de salida. Entonces, aquí está el dibujito más acertado para ello. Entonces, ¿qué entra de agua al cultivo? Entran precipitación, o sea, lluvias y riego. Entonces, plata que entra a la cuenta. Precipitación y riego. ¿Qué pasa? Hay una platica de esa que se perdió. Por X o Y razón se perdió. ¿Por qué? Porque se fue por escorrentía. O sea, no entró al suelo. De pronto, esa pérdida, podríamos decir que es lo que nos cogen, nos quitan en el banco por el manejo de la cuenta. Entonces, la escorrentía. Se nos fue la plática por escorrentía. El banco me quitó 32,000 pesos mensuales por manejo de la cuenta. ¿Listo? Hay otra agua que entra al suelo y entra a las raíces. Y pueda que la planta la acepte y la maneje bien. Pero hay un poquito de esa agua que no se absorbe por la planta y se pierde por el suelo, por la profundidad del suelo. Entonces a eso lo llamamos percolación. Entonces se va el agua por debajo del suelo. El suelo no puede retener el agua y se va para el suelo. Hay otra clase de agua que es por influjo capilar,
que es, hay un agua que está en el suelo, que es que se me olvidó el nombre. ¿Cómo es que se llama el agua que está debajo del suelo y que puede subir? Que yo no soy... ¿Cómo? ¿Cómo? El nivel freático. Eso, el nivel freático. Entonces, este influjo capilar es por el nivel freático. Entonces, entra también agua acá. El problema del influjo capilar osmótico, pues, es que, pues sí, puede que sea agua, pero generalmente está llena de sales, ¿no? Entonces va a afectar por otro lado, pero nosotros estamos en riego. Entonces, tenemos estos aspectos. Entonces, hay un agua que entra, entonces tenemos riego, precipitación e influjo capilar. Tenemos un agua que se almacena aquí en el cultivo, en el suelo como tal, y tenemos un agua que se pierde. Entonces esa pérdida es escorrentía, lo que les decía, como si el banco me tomara planta, y la evapotranspiración y la transpiración es porque yo saqué plata, saqué el dinero, ¿sí? Entonces hay unas entradas, unas salidas, y la idea es mantener plata en el banco, ¿no? Entonces, que uno tenga el agua suficiente en la zona de raíces para que el cultivo no se me dañe. Digamos que es para mantener plata en el banco para que yo no entre en quiebra y que yo tenga cómo sostenerme. De pronto ahorita la experiencia de la pandemia uno podría decir, bueno, yo tenía mi ahorrito, sobreviví porque tenía mi ahorrito, de pronto todos no pudieron. Pero la idea es eso, que pese a lo que ocurra en el ambiente, nosotros tengamos la cantidad de agua necesaria para que el cultivo se mantenga. Eso quiere decir que cuando yo digo de que tengo que definir la prescripción de riego, la evapotranspiración y la transpiración solo me dan la evapotranspiración. Miren todos los aspectos que yo tengo que tener en cuenta para definir cuánto regar es, cuánto quiero que tenga el banco, cuánta plata quiero tener ahí en el banco. ¿Sí? Entonces hay que tener las pérdidas, las entradas, las pérdidas y definir cuánto es lo que me queda allí. ¿Sí me entienden el concepto? Lo que nosotros vimos ahorita solo fue esto, evapotranspiración. Es lo único que hemos definido. Entonces, hay un concepto erróneo de que la evapotranspiración es lo que hay que regar. No, hay que conocer el resto de parámetros que están involucrados en el balance hídrico. ¿Sí entienden lo que les digo? Sí, claro, señor. Sí, Correcto. Sí, claro. Entonces, siempre vamos a tratar de mantener aquí el agua necesaria. Yo debo evitar que se me vaya agua al subsuelo. ¿Cómo hago para que no se me vaya el agua para abajo? ¿Cómo creen que se hace? Yo creo que conociendo las condiciones, de pronto las condiciones del tipo de suelo que tengas, si tengo un suelo bien balanceado en la parte de los poros, microporos, mesoporos, que tenga por lo menos un suelo, conocer las condiciones del suelo, ¿no? Pero esas condiciones de suelo, ¿en qué sirven para el riego? Para que no se vaya el agua abajo. Para que no no tener exceso de agua, porque si hay exceso de agua se va para abajo. Si Exacto. lo permite, Eso es. si no se inunda. Si pueda que se inunde si el suelo es muy arcilloso, ¿no? Pero si el suelo tiene la porosidad de tal forma que no se inunde, pero el agua sigue fácilmente hacia el fondo, pues esa agua se pierde. Sí, claro. Se va. Entonces, miren que las pérdidas que hay acá, las pérdidas como tal, se deben al abuso en el uso del agua. Esta escorrentía es porque hay encharcación o porque yo estoy echándole demasiada agua. Entonces no le echemos la culpa al gerente del banco. La culpa es porque yo le echo mucha agua y no cabe. Claro que en el banco es diferente. Fuera así sería interesante, ¿no? Que uno pudiera meterle plata por montón. Pero la idea es esa. Entonces, escorrentía es algo que hay que evitar. Yo tengo que evitar escorrentía. Escorrentía es pérdida de agua. No me está sirviendo para nada. Ahora, percolación al acuífero es una pérdida. Y estos dos son por exceso de agua. ¿Sí? Entonces hay que evitar eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
mantener esta sección del suelo siempre a la humedad correcta, Bueno, sin pero exceso y tampoco aplicar poquito. ¿Sí, ingeniero? sí, no, es para indicar que para eso pues hay sensores de cuándo regar y cuánto regar, Sí, y también eso es lo que que vamos están a... colocados en diferentes profundidades, de acuerdo al cultivo. Listo, y ahí Sí, tiene establecido, dice, bueno, ya está satisfecho a lo que debe tener de acuerdo a las características del suelo, entonces ya se va a regar otra parte si es que si no está cubriendo todo el área. Listos. sí. Entonces hay formas de hacerlo. Ya mañana con más profundidad vemos cómo con un ejercicio de eso. Les encargo es que de pronto, si a alguno le queda difícil, pues vamos a tratar de hacer un ejercicio en Excel. Entonces, si no conocen muy bien, para que consigan a alguien y que le ayude ahí como a hacer la tablita y para que entendamos un poco rápido, porque pues son unas ecuaciones, pero la idea es no saturarlos con eso de ecuaciones, sino que veamos un ejercicio práctico. ¿Listo? Entonces, pues creo que se acabó el tiempo. Mañana sería a las 9 de la mañana. Mañana yo pensé que hoy iba a haber más, pero bueno. Lo importante es que ustedes me digan que han entendido por lo menos un poquito de lo que yo he explicado. Mañana vemos otro método que ya iniciaba acá, por eso paré aquí en esta parte, que ya es irnos con el suelo. Es otra forma de caracterizar cómo regar, pero utilizando parámetros del suelo. Vemos el de la planta, ¿sí? Ingeniero, pues es una pregunta dirigida al tema, ¿no? Sí. Nosotros, yo creo que varias personas que nos gustaría, por ejemplo, entender si hay algo elemental para el cultivo, para el manejo y por lo menos saber nosotros cómo es la tablita que dice que es milímetro por metro cuadrado es igual a 1 litro, de tener el mínimo del pluviómetro y interpretar lo que tiene uno en su finca o por lo menos un pluviómetro, que sería lo elemental, ¿no? Supieran, usted nos diera un poquito más de ese tema. ¿De lo del pluviómetro? Sí, señor, sí. o sea, entender... O sea, lo que mañana voy a explicarles es, ustedes tienen un pluviómetro, ya sea casero, ya sea de la estación. Ese dato que da el pluviómetro lo vamos a utilizar mañana. Entonces vamos a explicar, bueno, si usted coloca ese pluviómetro y le mide tanto. Hay una cosa interesante que se hizo con el ingeniero Ángel López. Nosotros comparamos el pluviómetro digital y el ingeniero tiene un pluviómetro también preciso. O sea, eso es igualita las medidas. Se desfasan muy poquito. Entonces, hacer eso, que ustedes tengan su pluviómetro, que no sea digital, no importa, pero que ustedes puedan hacer uso de eso para describir cómo regar bien. Eso es lo que vamos a hacer mañana. No sé si es la cuestión. Sí, no, la idea es que vamos a utilizar eso. Yo pensé que era que nos iba a tratar ese tema, sino que, pues, o sea, no pensé que mañana se iba a adelantar sobre el tema, pero que sería muy importante nosotros, como productores, interpretar por lo menos lo que tenga un pluviómetro casero. Sí. No, pues el pluviómetro casero, lo importante es que usted toma la medida y le dan tantos milímetros. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo utilizar esos, digamos, dio 5 milímetros? Ahora, ¿cómo los utilizo para que me sirva para algo? Esa es la idea, ¿no? O sea, que nosotros podamos definir qué es lo importante allí. Sí, mañana trabajamos en eso. Mañana me toca ver suelo y planta. La ventaja es que suelo vamos a hacer también parte del taller y planta sí es como para conocimiento general, ¿listo? Para que sepan qué hay. Listo. Gracias, señor. Entonces, nos vemos mañana y muchas gracias a todos por su participación. Gracias, ingeniero. Gracias a todos. Buena tarde. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Bueno, veremos mañana. Listo. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Bueno, gracias.